Carísimos hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Qué bueno es poder ver sonriente, qué bueno es el poder estar reunidos y juntos cantarle a nuestro Dios. ¿Cómo se sienten? Bien, qué bueno, nos alegra que nuevamente la misericordia de Dios nos haya permitido el poder reunir nuevamente en un día de reposo y juntos poder alabarle el nombre de nuestro Dios. Les invito a que puedan buscar sus en una escritura que está. Vamos a leer una parte de la escritura que nos da la información necesaria y dentro de la cual vamos a meditar en esta oportunidad. El libro de los Hechos, en su capítulo 13, versículo 4 al 13. Hechos capítulo 13, en su versículo 4 al versículo 13 es la lectura bíblica que vamos a tener. La tenemos, la leo de la siguiente manera. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron cierto mago falso profeta judío llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Saulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a hacer una oración para que sea nuestro Dios que nos ayude. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu perfecto nombre. En esta oportunidad, nuevamente nos arrodillamos delante de tu presencia. En esta oportunidad para agradecerte el privilegio grande que nos has dado, el poder reunirnos y el poder estar en comunión los unos con los otros y poder disfrutar esa ayuda que tú nos has dado, Señor, el poder reposar este día. Bendito Dios, después de haber cantado alabanzas a ti, vamos a entrar en el espacio que nos ocupa en esta oportunidad y es estudiar tu bendita palabra, pues sabemos que a través de ella encontramos enseñanza para nuestras vidas, sabemos que a través de ellas encontramos la edificación necesaria que sirve para cada uno de nosotros y de esa manera poder aumentar nuestra fe. Bendito Dios, que seas tú el que me ayudes en el desarrollo de este estudio y de esa manera todos podamos salir edificados y tu nombre sea glorificado en esta hermosa mañana. Pues son favores que te pedimos con el perdón de nuestras culpas en el bendito nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Puede acomodarte, carísimo hermano. Tenemos en nuestro cuadernillo una lección número 9 y corresponde a su título, el primer viaje misionero. Qué importante es nuestro Dios que a medida que el tiempo pasa, hermano, nos ha permitido el poder venir estudiando la bendita palabra
y a través de ella nosotros nos fortalecemos, y a través de ella nosotros reanimamos y vivificamos nuestro espíritu, que nos sirve y nos ayuda para ser fortalecidos en nuestra vida espiritual. Es de esta manera, hermano, que nuestro Dios, a través de estas lecciones que hemos venido estudiando, hemos visto reflejadas las huellas que nuestro Dios ha permitido que su iglesia, fortalecida por su poder, puedan venir a través de la ciudad, a través de los años. Y hemos visto la enseñanza a través de estas lecciones anteriores, cómo Dios ha ayudado a su pueblo y cómo hay personas, y cómo ha habido personas que han decidido el poder dedicar su vida y ponerla al servicio de nuestro Dios. Y vemos que en esta oportunidad, en la lección que consideramos, vamos a considerar, nos muestra personajes que cómo nuestro Dios los ha utilizado, cómo nuestro Dios ha puesto en ellos la confianza de vida, puesto que ha visto en ellos el propósito necesario para poder desarrollar su trabajo. Y es ahí donde vamos a desprender enseñanza para cada uno de nosotros. De todos los que aquí estamos, vamos a ser partícipes de la bendición que nuestro Dios nos proporciona en esta hermosa mañana. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Correcto, así es. Tenemos ahí en nuestra pizarra un mapa, tenemos nuestro título, Primer Viaje Misionero. Y aquí, hermanos, he querido dibujar algunas líneas que describen la ubicación, una idea de la ubicación del recorrido que el apóstol Pablo hizo en su primer viaje. En el momento adecuado vamos a empezar ahí a darle parte de su desarrollo a la explicación de ese mapa, siguiendo la secuencia del recorrido que el apóstol tuvo en su oportunidad, y grande privilegio, por supuesto, y no fue fácil para él. Pero vemos que el propósito estaba, la disponibilidad de poder continuar al llamado que Dios le había hecho a él. Vemos que Dios, hermanos, todo lleva en su tiempo, todo lleva bien establecido. Dios es el mejor organizador que hemos podido ver dentro de la palabra de nuestro Dios. O si no, recordemos un poco ahí de la creación al principio, todo en su orden, todo en su tiempo y todo con un propósito. Vemos que nuestro Dios, hermanos, también de la misma manera, queriendo transmitir el mensaje, no queriendo que las personas se pierdan, sino que dice la Escritura que todos procedan al arrepentimiento. Dice que Dios ha ido poniendo todo en su orden y ha preparado personas idóneas para el ministerio, para que de esa manera puedan desarrollarse en la área evangelística y muchas personas puedan alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Vemos que dentro de nuestro estudio aparecen dos personajes, hermanos, y esos personajes que resaltan la historia ahí, vemos que fueron los que desempeñaron, fueron los que desarrollaron el ministerio y fueron los que se ocuparon en poder desarrollar este viaje tan importante para nuestro Dios, por supuesto, para ellos y para aquellas personas que iban a escuchar la palabra de nuestro Dios. De esa manera que vemos en la Escritura, en Hechos 9:15, no lo leemos por el tiempo, pero dice que Dios le dice a Ananías, se recuerda después de que fue el encuentro que tuvo con Jesús, dice que queda ciego el apóstol, queda ciego Saulo, y dice que le dice que Ananías iba a ir, ¿a qué? Iba a ir a orar por él, porque había quedado ciego. Pero dice la Escritura que Ananías no quería ir. ¿Por qué, hermanos? Porque había oído de la fama que tenía Saulo en perseguidor de la iglesia. Pero le dice Dios, hermanos, le dice allí y le dice: ve, dice, porque instrumento escogido es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Bendito sea nuestro Dios, hermano, porque Dios tiene el propósito, y dentro de este propósito está enmarcado la persona del apóstol Pablo, y está en esta parte, había preparado ya alguien quien iba a desarrollar o quien iba a poder ser parte del desarrollo de aquel ministerio.
Es que vemos también, hermanos, que nuestro Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado con un propósito. Nos ha llamado para que podamos servirle en su obra. Nos ha llamado también para que podamos ser útiles dentro de su ministerio. Y es el tema, o es la oportunidad que estamos viendo, hermanos, que nuestro Dios preparó al apóstol Pablo desde antemano. Dice ahí que, dice ahí de que ve porque instrumento escogido me es en presencia de los gentiles. Es ahí donde vemos la preparación, es ahí donde vemos que nuestro Dios prepara al apóstol y le da y tiene un propósito para él. Vemos ya en el Hechos capítulo 11, versículo 19 al versículo 30, un resumen, yo lo hago, que dice que ahí describe una tremenda persecución contra la iglesia después de la muerte de Esteban. Dice que la iglesia, los discípulos del Señor, los que habían aceptado la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, dice que fueron esparcidos, pero que ellos, ¿qué es lo que hacían? Cuando iban esparcidos, dice que ellos predicaban la palabra de nuestro Dios. Qué importante es que ellos se fortalecieron con el poder de Dios, y eso les permitió que, a pesar de las dificultades y las persecuciones, ellos más se motivaban, y cada día Dios iba añadiendo a la iglesia lo que debían de ser salvos. Los esparcidos anunciaban el evangelio, y dice que llegaron a Antioquía, iban predicando, iban predicando el evangelio. Pero la noticia, hermano, es de esta manera que el evangelio llega a Antioquía. Y estoy empezando ahí, hermanos, porque vamos a ver la necesidad que hay de empezar de un origen, desde aquí, de Antioquía. Aquí está Antioquía, hermanos, Antioquía de Siria. Antioquía de Siria, vemos ahí, hermanos, que nuestro Dios llevó el mensaje a aquel lugar, a aquella ciudad de Antioquía de Siria, donde posteriormente o tiempo después iba a ser la sede de donde el apóstol Pablo iba a iniciar su primer viaje misionero al Asia Menor. Vemos que la iglesia, el evangelio llegó a Antioquía, y vemos que eso fue creciendo, hermano. Las personas absorbieron la palabra de nuestro Dios, y allí fue establecida la iglesia en Antioquía. Pero vemos que tiempo después, conforme iba creciendo y las necesidades iban creciendo dentro de la iglesia, dice que llegó la noticia a Jerusalén, y de allí enviaron, dice, a un varón, dice que era levita, dice allá en Hechos 4, dice que enviaron a un varón levita que se llamaba Bernabé. Este Bernabé le dio seguimiento a la iglesia en Antioquía, y vemos que vio la necesidad posteriormente de poder contratar, o mejor dicho, de poder tener ayuda de alguien más quien pudiera administrar la iglesia en Antioquía, y vio la necesidad y se acordó de que un cierto tiempo pudo compartir con un varón que se llamaba Saulo, y dice que este Bernabé fue el que lo llevó a Pablo a Jerusalén ante los apóstoles, que él fue el que lo presentó. ¿Se recuerdan en la lectura, hermano? Que no muchos tenían la confianza en él, pero que Bernabé, dice, lo tomó a Pablo, dice, y lo llevó. No, que él, sí, antes perseguía a la iglesia de Dios, pero que hoy, en la actualidad, yo he sido testigo como él ha anunciado el evangelio, cómo ha predicado el evangelio. No, hombre, no le tengan miedo. Hoy es nuestro hermano, hoy es de la iglesia de Dios. Vemos que él le ayudó a presentarlo a ellos. Este Bernabé es que tomaron a bien la iglesia matriz en Jerusalén, enviarlo a Antioquía para ministrarla. Y es ahí donde vuelvo a repetir que Bernabé necesita la ayuda de Pablo, y dice de que va en busca, dice, de Pablo, y dice que a dónde estaba él. Según vemos ahí una escritura, dice que él va, dice, y lo busca a esta parte donde él ya estaba ejerciendo su ministerio en aquella iglesia, en aquellos hermanos convertidos en Tarso. Dice que Bernabé va y busca la ayuda en Pablo, donde estaba en Tarso, y de ahí dice que vienen y empezaron a edificar, empezaron a enseñar la iglesia que estaba en Antioquía. Es de allí donde vemos, hermanos, que donde Dios, hermanos, empieza
a crecer, hermano, donde nuestro Dios empieza a que la iglesia creciera, hermano, fortalecida en el poder de Dios. Y vemos que la introducción del Evangelio, hermano, en Antioquía fue un importante paso para el desarrollo o para el avance de la misma iglesia, para que pudiera expandirse el Evangelio, hermano. Y es ahí donde vemos enmarcado, hermano, una de las grandes preguntas que podemos hacer. Primero vemos aquí, hermanos, que el apóstol con Bernabé dice allí que aquí estaba la iglesia, aquí ven, en Antioquía. Pero dice la escritura, hermanos, que esto dice que ahí estaban administrando la iglesia, estaban ocupados en la adoración. Esto es lo que vemos, esto es lo que podemos ver reflejado en lo que dice en el capítulo 13, en el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice allí, hermano, el desarrollo de esta iglesia en Antioquía, dice la bendita palabra de nuestro Dios, que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, dice, profetas y maestros, dice, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulos. Estos, que acabo de mencionar, junto con la congregación, al igual que nosotros, dice que aquí ministraban estos al Señor. O sea que en otras versiones dicen celebraban culto a nuestro Dios. O sí, celebraban culto o tenían reuniones donde la iglesia podía edificarse a través de la palabra de nuestro Dios. Pero dice que estando en esta participación del culto, como estamos hoy en esta oportunidad, dice la bendita palabra de nuestro Dios de que dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, dice, les impusieron las manos y les despidieron. Es ahí, hermano, donde nuestro Dios pone o da cumplimiento o da el inicio a un ministerio que no iba a ser fácil, no iba a ser algo así como que nosotros vengamos hoy hasta este lugar. No, iba a ser bastante complicado porque muchas dificultades iban a tener. Y las primeras dificultades que iban a tener, ¿con quiénes iban a ser, hermanos? Con los judíos. Con los mismos judíos, los hermanos de ellos. Mire qué importante es lo que la palabra de Dios nos dice en esta oportunidad. Porque Dios, hermano, había puesto en el corazón de aquel gran hombre el tener la disponibilidad, porque así lo había trazado él, porque dice el verso en memoria, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, para que sea salud hasta los postreros de la tierra. Voy a dar el tiempo a mis hermanos que se han aprendido el verso en memoria, haciendo este paréntesis aquí. ¿Sí, hermano? Muchas gracias, Dios, Padre. Un hermano, oye, un hermano, ¿sí o más bien? ¿Un hermano o una hermana? Sí, hermano. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles para que sea salud hasta los postreros de la tierra. Hechos 3:47. Muchas gracias, Dios, Padre. Una hermana hoy, una hermana. Sí, hermana. Muchas gracias. Un hermano. El tiempo para mis hermanos. Sí, hermano. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz a los gentiles para que seas salud hasta los prósperos de la tierra. Hechos 13:45. Muchas gracias. ¿Una hermana hoy? ¿Un hermano? Sí, hermana Tita Sánchez.
Muchas gracias. ¿Un hermano? ¿Un hermano? ¿Otro hermano quién? Bueno, hoy me toca a mí. Tengo el privilegio de decirlo. Es un privilegio, hermano, decir verso de memoria, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto ¿qué? Por luz a los gentiles, para que sea salud hasta lo postrero de la tierra. Hechos 13:47. Olvida, aquí no nadie me molesta. ¿Alguien más? Hoy toca el turno de las hermanas. ¿Estamos ahí? Bueno. Dice la palabra de nuestro Dios, hermano, que desde el principio nuestro Dios empezó, y vemos que el verso en memoria, hermanos, nos habla, es una cita que el apóstol citó en su oportunidad, y vemos cómo esto lo dice en Isaías 49:6, refiriéndose al ungido de Jehová, a Jesucristo, al Mesías. Pero vemos que lo ocuparon los apóstoles porque siendo instrumento de nuestro Dios, siendo escogidos para el ministerio en el cual Dios lo había formado en sus propósitos, hermano, vemos como Dios, hermano, utiliza a estos hombres y posteriormente tenían todo el derecho que dice ahí el versículo que quienes los habían mandado, hermano. Dios, hermano, porque dice ahí en el capítulo 13, versículo del 1 al 3, dice que administrando esto en el culto, dice que recibieron, hermano, recibieron la orden, o fue la ratificación, podríamos decir así, por el cual iban a empezar el ministerio. Vemos que de ahí en adelante, hermano, ellos iban a hacer el Espíritu Santo, o Dios, por medio de ese Espíritu Santo, puso en las dirigentes de aquella iglesia en Antioquía y les tomaron a bien, y ahora por el Espíritu Santo, dice que tomaron a Bernabé y a Saulo para que cumplieran el ministerio por el cual habían sido llamados. Ahora vemos ahí, hermano, que el apóstol Pablo, vemos que se le aparecen dos nombres ahí, Saulo y Pablo. Saulo pertenece, según conocemos nosotros, hermano, ¿a qué, hermano? Es un nombre hebreo, ¿va? Hebreo es el Saulo, ¿va? Y el otro es ¿qué? ¿Nombre qué es? ¿Se recuerda? Pero dando a entender, hermanos, en esta oportunidad, que con quien Dios iba a tratar o cómo se iba a referir, hermanos, ya no iba a ser con Saulo, sino iba a ser con Pablo, refiriéndose que a los gentiles era un nombre romano, hermano. Pablo es un nombre romano y Saulo era un nombre hebreo. Por eso que Dios había destinado, hermano, que este varón fuera el que iniciara su viaje misionero, hermano, por aquellas regiones. Pero vemos también que en este viaje iba a llevar, hermano, un acompañante, y era Bernabé. Hermano, era judío, hermano. Era judío, dice que allá dice que era levita, dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 4, dice que este vendió una heredad, y ahí empieza a registrar todo cómo este hombre era de bondadoso. Pero vemos que este hombre era lleno del Espíritu Santo, y dice que también se había criado, ¿a dónde, hermano? ¿Se recuerdan a dónde se había criado Bernabé? Dice que era natural de Chipre, en esta isla que ustedes ven aquí, en el mar Mediterráneo. Aquí él nació, era natural de Chipre, ahí había nacido, pero que sus padres eran judíos, eran judíos. Entonces aquí había crecido desde su infancia, él conoció esas áreas, esos puertos, esas ciudades ahí, esa ciudad o ese lugar o ese país de Chipre. Pero vemos también, hermano, que nuestro Dios ya había seleccionado, a ver, ¿por qué no había seleccionado a Bernabé, hermano? Una de las opciones ahí que podamos ver. Él conocía su corazón. Dice que primero conocía a Dios, la disponibilidad que tiene. Segundo, también vemos que conocía desde pequeño esos lugares, las costumbres. Conocían todas esas áreas, todos esos lugares, y iba a ser de gran ayuda al apóstol Pablo. Vemos ahí, hermanos, que nuestro Dios empieza a través de esos hombres el inicio de un viaje en el cual iba a ser de mucho beneficio, iba a ser de mucha gloria para nuestro Dios, y iba a ser de mucho gozo para aquellos que recibieran
la palabra de nuestro Dios, y también iba a ser de mucha tristeza, mucho dolor en los momentos que estos tuvieran que pasar por el rechazo de la palabra de nuestro Dios. Pero viene una pregunta en esta oportunidad. Dice que ¿por qué era necesario este viaje, hermano? ¿Por qué era necesario? Porque es importante, hermano, reconocer que tenían necesidad aquellas personas de oír palabra de nuestro Dios. Pero ¿por qué era necesario que Dios apartara a Bernabé y a Saulo para encomendar en ese viaje, hermano? Algo bien importante que debemos de ver antes de empezar, dice que le impusieron la mano a él, oraron, le dieron la bendición para que contaran con la ayuda de Dios en su viaje. ¿Por qué era necesario este viaje, hermano? Uno, hermano, porque dentro de estas ciudades que vemos aquí marcadas y en algunas partes de aquí, dice que habían judíos, hermano. Habían judíos, pero ¿y estos qué hacían, hermano? Estos dicen que en la sinagoga, ¿qué es lo que hacían? Leían el libro de la ley, o sea que ellos hacían los cultos, hermano. Ellos celebraban el sábado, pero ellos dicen que lo hacían conforme a la costumbre antigua. Dicen que ellos leían el libro de la ley. O sea que en pocas palabras no habían conocido del Cristo Jesús conforme a la Escritura, como lo predicaba el apóstol Pablo. Por eso vemos la necesidad, hermanos, que Dios apartó a Bernabé y a Pablo para que empezaran o iniciaran este viaje, en el cual el propósito de él era, de nuestro Dios a través de aquellos hombres, era el que, hermano, anunciar el mensaje de salvación. Porque ellos adoraban a Dios, los judíos en la sinagoga, ¿verdad que sí? Adoraban, pero no habían conocido el perdón, o no habían conocido el medio de remisión para sus pecados. Necesitaban, al igual que Cornelio, se recuerda que él era adorador, tenía derecho también a adorar, pero él no había aceptado a Jesucristo, porque los judíos suele ser el único requisito que tenían que aceptar, el justificarse a través de la fe en Cristo Jesús, no por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Ese es el propósito por el cual nuestro Dios ve la necesidad de que fuera, para que dice ahí en la Escritura de que el mensaje era, hermano, la resurrección de Cristo. Porque le empezaba a anunciar, hermano, que Cristo había resucitado, y no dejarás que mi alma quede en el Hades, decía. Empezaba a recitar citas del Salmo. Y vemos cómo nuestro Dios, a través del Espíritu, instruye a aquellos hombres y les hace ver el mensaje que llevaban. Era de la resurrección de Cristo, creer en un Cristo que era capaz de resucitar, que era capaz de perdonar, hermano, porque solamente en Él había perdón. Porque, y dice que este mensaje, dice que la palabra de nuestro Dios, cómo llegó a oídos de aquellas personas, de algunos judíos que habitaban, hermanos. Fue grata y también a los judíos, y también algunos judíos se agradaron y pudieron aceptarlo. Y otros gentiles también se maravillaron, pero también hubieron otros, dice que lo pasaron. Empezaban a tener problemas, y eso lo vamos a ver en el desarrollo de la lectura. Y dice el primer versículo de la lectura bíblica que tenemos en consideración. Ya vimos ahí, hermano, en esta parte, por qué era necesario este viaje del apóstol. Porque ya vimos ahí por qué, hermano. Había mucho pueblo esperando. Porque había muchas personas que necesitaban de Dios, que necesitaban el perdón de Cristo Jesús, porque ellos, aún en el tiempo en el cual estaban, no habían conocido el medio de remisión de pecado a través de Cristo Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús. Necesitaban. Dice el versículo 4 de la lectura bíblica, ellos, dice, entonces enviados por el Espíritu Santo, dice que descendieron, ¿a dónde? A Seleucia. Ahí vemos en nuestra pizarra, hermanos, tenemos a Antioquía. Aquí estamos en Antioquía de Siria, pero dice la palabra de nuestro Dios que estos, dice que descendieron a Seleucia. Era un puerto, hermano, de la ciudad de Antioquía. Era un puerto y estaba a 26 kilómetros desde aquí de Antioquía hasta el puerto de Seleucia. 26 kilómetros que había de distancia, y esto no lo iban a recorrer en microbús ni en mototaxi. ¿Cómo lo recorrían? En barco.